Muy bien, bienvenidos al capítulo número 26 de Zurich en español, el podcast donde tratamos de historias de hispanohablantes viviendo en Suiza. Y hoy tenemos a Liz, una colombiana que decidió no solo adaptarse a Suiza, sino también informar desde aquí. Liz es la mente detrás de la plataforma Suiza en español, que conecta e informa a hispanohablantes en Suiza. Muy bien, Liz. Preséntate, por favor. Bueno, yo soy Liz, soy colombiana, como Mercedes ya lo habías dicho. Llevo 3 años acá en Suiza. Soy periodista y emigré, no sé, porque nunca había estado en mis planes y ha sido el mayor desafío de mi vida. Ok, estoy muy curiosa de eso. Pero vamos en orden, ¿sí? En este podcast siempre hacemos la primera pregunta. ¿Qué significa el español para ti? Mi lengua materna, el lenguaje más bonito para mí. Y aunque me gustan otros lenguajes, es el lenguaje en el que me siento en casa, el lenguaje en que me siento yo, en el que me siento libre, que me siento confiada, segura. Además me encanta el sonido del español. Y creo que a todos nos pasa que escuchamos a alguien que habla español cuando estamos en otro país. Somos como, ¡ay! Y por eso también empezó como todo esto de Suiza Noticias. Ok. Ya vamos para allá. Cuéntanos primero, Liz, cómo y por qué llegaste a Suiza. Bueno, nunca en mi vida había estado en planes migrar. Primero porque yo soy una persona súper familiar, vivía con mi mamá, tengo un perrito, una gatica, entonces tenía como mi casa. Y además porque activamente estaba viviendo el sueño que yo tenía como profesional, y ha sido duro porque bueno, yo estaba como en un momento muy lindo de mi vida, súper importante, había alcanzado uno de los puntos en el que yo había soñado estar alguna vez, había luchado muchísimo por eso, venía como en una escala de ascenso. Había pasado como por un medio de comunicación más importante de mi país, luego quise trabajar con el gobierno, trabajé con el gobierno, luego quise trabajar como asesora, como en comunicaciones de alto nivel, y lo estaba haciendo en ese momento, manejando mi tiempo con mis contactos. Ya había pasado como toda una escuela y estaba muy feliz con mi vida en el punto en el que yo la había soñado para la edad que tenía. Y ya había cumplido muchísimos sueños, entonces yo como check, 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 feliz, todo funcionaba. De repente llega el suizo a mi vida. Y yo era una persona demasiado ocupada, entonces lo conocí, yo dije, ay, bueno, es maravilloso, vive en otro país, entonces yo voy a poder hacer todas mis cosas. Y así todo empezó, nos veíamos como en las vacaciones y yo feliz porque era como, yo trabajaba demasiado, demasiado, demasiado. En nuestros países se trabaja mucho y yo venía de un momento en el que yo trabajaba demasiado, en el que trabajaba de 5 de la mañana a 12 de la noche, en fin. Cuando era reportera era exactamente lo mismo. Yo no tenía tiempo y más que estaba como editora de la parte política, que política en mi país es una locura, nunca para, todo el tiempo noticia tras noticia, es un ritmo impresionante. En el gobierno igual, demasiadas responsabilidades y ya asesorando a diferentes entidades también tenía muchas responsabilidades. Yo no paraba, entonces decía, esto es perfecto para mí. Yo tengo mi tiempo, yo manejo mi tiempo y no me van a sacar como de esto que yo amo hacer. Pero vino la pandemia y ahí vino 9 meses invernos y yo esto lo escuchaba mucho como que la pandemia influyó mucho en muchas decisiones de tipo amorosas y esto. 9 meses no nos vimos porque cerraron fronteras y ahí dijimos como, Dios, esto hay que hacerlo. Ya estábamos en un punto en el que decíamos, wow, esto, ahí nos dimos cuenta que de verdad era muy difícil y que todo podía pasar en cualquier momento porque la pandemia como que desbloqueó ese sentimiento otra vez de incertidumbre de la gente. El mundo puede cambiar. ¿Qué tal si no nos podemos ver a ver? ¿Qué tal si esto nunca termina? ¿Qué tal si, en fin, se pone peor y no sé qué? Entonces ahí dijimos, vamos a ver, tenemos que hacerlo. Él intentó encontrar en Colombia, pero fue muy difícil y la decisión increíblemente fue que yo venía para acá dejando todo esto atrás y fue muy duro para mi familia también porque yo soy la primera
Ujú. de mi familia cercana que tiene una experiencia de migración. Ellos, digamos, habían ido a estudiar, a hacer un intercambio, pero jamás nadie en ese vínculo cercano de mi familia había siquiera pensado en vivir en el exterior. Es una familia muy tradicional, muy junta. em, y bueno, esto ha sido como todo un proceso también. Ujú, ujú. Entonces en ese momento decidiste venir a Suiza. Decidí venir y pensé que iba a ser mucho más fácil. Yo tengo amigas viviendo en otros países, en Londres, en New York, y han tenido mucha suerte con el tema laboral, porque también están en ciudades demasiado grandes, que tienen demasiado movimiento en medios de comunicación. Yo decía, bueno, sí, me voy a conseguir una reportería, en fin, yo ya, en fin, lo que todo nos pasa, ¿no? Porque hay mucha información, pero mucha que tampoco se cuenta de lo que significa uno como tercer país, venir a un país como Suiza. Entonces, bueno, acá fue que encontré ese gran desafío de que todo no era tan fácil. Nunca pensé que iba a ser fácil, pero resultó mucho más difícil de lo que yo me imaginé. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Por qué difícil? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo? Engancharse al momento laboral, porque yo venía de trabajar demasiado, de estar diciendo que no incluso a muchos trabajos, de estar decidiendo a quién asesorar, a quién no, porque ya tenía toda como mi trabajo, pues ya muy rankeado, ya me conocía más gente, había pasado por una escuela muy clara, Ujú, entonces la gente confiaba en eso, tenía cierta reputación en la que ya la gente sabía y contactos, y cuando llegó acá pues de cero, ujú, empezar de cero, ujú, y cuando yo empecé a buscar trabajo, obviamente el primer requisito era tener alemán nativo o francés nativo. ujú. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no voy a... El alemán es un idioma que requiere de tiempo, por más inteligente y por más que tú intentes, es un contexto, es, en fin. Entonces fue como el primer tropiezo fue el lenguaje. Y bueno, ahí seguí emprendiendo como todo ese camino que afortunadamente poco a poco se ha ido. Ujú. Entonces, ¿cuándo y cómo fue el momento en el que decidiste abrir tu plataforma de Suiza en Noticias? ¿Cómo empezó? Bueno, entonces yo empecé a buscar trabajo, luego me fui como a una emisora de donde yo vivo, que es el Cantón Argao. Entonces puse mi hoja de vida y dije, pues yo tengo experiencia en esto, quisiera hacer como una pasantía, un voluntariado, porque yo estaba desesperada, yo vivía de estar a 1000 por hora en mil cosas, en noticias, en urgencias, en fin, hacer nada en un país como Suiza. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo me estaba enloqueciendo, porque yo de verdad vivo por esto, o sea, a mí me apasiona demasiado eh, el periodismo, y eso mi esposo lo supo desde el primer momento, y cuando llegamos acá y vimos que las cosas no eran tan fáciles, que él tampoco tenía idea de lo difícil que era engancharse Ujú, para una persona como yo acá. Él decía, no puede ser, yo me siento mal porque yo sé muy bien lo que te apasiona, tu oficio, tú vives por eso, y es la verdad. ujú, Yo, sobre todo antes, vivía mucho y me apasiona demasiado, pero antes sí era como 100% en esa faceta mía, ¿no? Bueno, entonces luego me enganché como con esto y yo empecé a estudiar, dije, bueno, voy a empezar a estudiar comunicaciones e inteligencia artificial. Y en una de las materias había como algo de para crear plataformas de comunicación de grupos focales, como una comunicación más em, comunitaria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en ese momento yo ya estaba haciendo como unos videos para TikTok, pero más a mi nombre, bueno, explicando, pero quería hacer noticias, no quería como decir, esto vale la comida en Suiza, porque ese contenido hay mucho en línea, ¿no? Yo quería hacer noticias, que es lo que me gusta, y en ese momento había unos referendos como el tema animal, de protección animal, de experimentación animal, que fracasó, pero me pareció como súper interesante y empecé a explicarlo, de qué se trataba. Me encantó el formato de acá, que llega la gente y le llega su correo, todo el formulario, incluso cómo va a quedar la constitución en caso de aprobarse, que me pareció top. Entonces dije, wow, me empecé a interesar por los temas
de actualidad de Suiza, como del sistema electoral, del sistema económico, político. Hice un video, entonces empezó a moverse y yo dije, oye, voy a hacer esta plataforma porque me di cuenta que había una comunidad que quería noticias en español porque hay muchos medios y uno puede traducir las noticias, pero hay muchas cosas que nosotros como migrantes no conocemos y que en los medios asumen que tú conoces. Entonces ya ver las noticias desde el ojo de un migrante implica otras cosas, implica, pero ¿por qué esto así? Pero entonces si va a cambiar esta ley, ¿cómo funciona esto? ¿O cuál es el siguiente paso? Que la gente de acá ya lo asume, ya lo conoce, pero cuando uno llega como migrante no entiende muchas cosas. Y eso empecé a hacerlo. Vamos a ir un poco a la profundidad. Yo como migrante, ¿qué necesito que a mí me informe? ¿Qué me interesaría saber? En medio de un mar de noticias, de fake news o de videos diciendo, vente para Suiza que te vas a ganar el salario de la vida, ¿no? Ujú. Y ahí empezó todo eso y con un profesor empecé a estructurar toda la plataforma de Suiza Noticias. Ujú. Y me imagino que este proceso te ayudó a ti también para entender el país, ¿no? Impresionante, Mercedes. De hecho, yo siento que me dio muchos años, me ganó como años en el proceso de integración, porque empecé a leer tanto y adentrarme tanto en la minucia del sistema, de cómo funciona la vida, de la cultura, de todo, que al final incluso a veces que tenemos conversaciones con las personas de nuestro alrededor, con vecinos, con los amigos, la familia, nosotros, y yo les cuento cosas y ellos como, ay, yo no tenía idea, ay, no, súper interesante, y yo, oye, sí, viste que tal cosa que y, ay, no, oye, buenísimo, no tengo que leerte eso. Entonces ya incluso los papás de mi esposo me dicen como, yo antes de que tú llegues leo los periódicos. Y ya ahorita, por ejemplo, me mandan sus periódicos a los que están suscritos y yo los miro, o en fin, o me mandan noticias que creen que a mí me pueden servir para mis noticias. Ha sido súper interesante y me ha dado como años de ese proceso, ¿no? Ujú. Y me apasiona porque Suiza tiene una información, un proceso como muy informativo de transparencia, de las estadísticas, a mí me apasionan totalmente. Tiene una infraestructura estadística muy interesante Ujú. y conocer esa parte como de aprender a informar en otro país en Ujú. el que yo también estoy conociendo, me ha parecido interesante también. Ya, y sobre todo a mí me parece impresionante que apenas estás 3 años en Suiza y que ya has creado esta comunidad tan grande, ¿no? Ujú. ¿Cuándo abriste la plataforma? Eso fue exactamente septiembre del 2022. Ya, Yo llevaba 8 meses. apenas. Sí, pero es lo que yo decía siempre, cuando yo empecé, yo decía, bueno, ¿cómo voy a plantear informar en un país que yo también estoy conociendo? Ujú. Entonces con el profesor y con varios profesores como que lo debatía y decíamos como, es eso, exactamente eso. Vas a mirar desde el punto de un migrante, desde la necesidad de un migrante, no desde una persona que está allá. Vas a tener el asombro que tiene cualquier persona que viene a vivir acá. Y eso es un punto que puede ganar, porque al final tú le das ese toque a las noticias de ver cosas que otros incluso no ven. Y me pasa mucho en conversaciones con gente suiza que me dice, oye, yo no había pensado en eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, estábamos en un lago y digo, ¿por qué el color del lago? No, pues ellos crecieron viendo eso y perdieron la capacidad de asombro. Cuando yo me voy y reviso, y es que Suiza tiene toda una historia sobre cómo maneja sus aguas residuales, sobre cómo este proceso que incluso ha sido renombrado en toda Europa, de tener este proceso de las aguas y de tener un compromiso grandísimo de tener sus aguas limpias, verdes, vivas. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas han ayudado, pero también genera muchísima responsabilidad, ¿no? Ujú. Y Ujú. yo con el Suiza Noticias quería ir mucho más rápido, pero para mí, para poder publicar una noticia, tengo que confrontar muchas cosas y estar muy segura de que lo que entendí o lo que leí, incluso en fuentes oficiales, es tal cual yo lo estoy entendiendo. Entonces, en ese proceso también me he encontrado muchas personas que me han venido ayudando como a entender, o que si yo tengo una pregunta de orden legal, oye, esta ley va a cambiar así, es así, o me dice, sí, pero mira, ten en cuenta qué tal y esto. Entonces, asesorándome muy bien porque al final Mercedes es hacer lo mismo que yo hacía antes, Ujú. informar. Ujú.
Y para informar hay que estar seguro, hay que conocer el contexto, hay que ir profundo. Y eso me ayuda un poquito en ese temor que yo tenía. Y cuando la gente me dice, pero es que llevas muy poco, yo digo, sí, pero es que estoy haciendo lo que yo he hecho toda mi vida. Informar, y un periodista al final tiene que tener la capacidad de informar en Suiza, en Colombia, en Afganistán, en Japón, donde pueda, porque esa es la habilidad del periodista y para eso estudiamos. Ok, tú abriste entonces Suiza Noticias en el 2022. ¿Cómo reaccionó la comunidad hispanohablante? Al principio fue difícil porque es un tema de credibilidad, ¿no? Cualquier persona puede abrir un canal y venir a hablar y hablar y hablar, que eso es maravilloso, porque hay para todos los gustos y en el ecosistema de redes sociales de Suiza, hispanohablantes en Suiza hay de todo, que es maravilloso. Entonces, mucha gente diciéndome, no, esto no es así, no es así, y otra gente como, qué bueno, maravilloso tener este espacio en español. Y empezó a llegar mucha más gente. Y empecé incluso a conocer personas a raíz de eso, porque yo no tenía muchos amigos acá como que hablaran en español. Y gracias a esto también hemos creado como una red de networking, de yo saber dónde está esta persona que está haciendo emprendimiento, o esta persona que está haciendo esto interesante, o la persona que trabaja con mujeres, o la persona que asesora a mujeres, en fin. Pero así de todo, básicamente, como todo, es un espacio abierto al debate, pero la intención siempre es esa porque además eso que a mí me gusta, informar más allá de todo. Y si tú ves, por ejemplo, yo no siempre estoy en cámara porque no es mi interés tampoco, sino entregar como información en la página web o a través de post, pero no necesariamente como siempre siendo la protagonista porque al final el periodismo es informar, ¿no? No siempre estar como ahí hablando, en fin, no, es como mi prioridad y siempre mi interés ha sido más como mis plataformas más allá de la lógica de las redes sociales. Y ahora, la pregunta que tengo ¿es tu trabajo ahora esto? ¿Sí? ¿Tú Pues, puedes monetizar o lo haces como por tu pasión? bueno, y ese es un cuento. En realidad es en ese momento por pasión, pero estoy estructurando un proyecto con esto, porque yo también trabajo para un medio de comunicación de Seattle. Yo soy corresponsal, también en español. Es un medio de comunicación que era de Univision, pero ahorita estaba como independiente en Seattle, hablando cada semana, hago como un resumen de actualidad de Europa. Entonces soy la corresponsal de Europa para el canal y esto me ha permitido como financiarme también, pero obviamente necesito más. También en este momento estoy desarrollando un proyecto súper lindo que es en la emisora para la que yo fui voluntaria en ese momento, pues ya tengo como un salario muy pequeñito, pero hago como desarrollo un proyecto con otras dos compañeras colombianas en el que estamos hablando sobre la migración a través del arte. Como los artistas que vienen de diferentes países de todo el mundo a Suiza y cómo ha sido ese aporte a la cultura suiza y hacemos como todo ellas son artistas, hacemos como todo un recorrido artístico hablando de migración desde el punto de vista del arte, pero eso es en inglés. Ok. ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra la información en caso haya gente? En Canal K, entonces en Radio Canal K, que es la emisora del Cantón Argao. Igual también como que yo lo tengo linkeado en mis Suiza Noticias y en Suiza Noticias ahorita estoy como en un proceso también con la Asociación de Medios Independientes de Suiza para ya estructurarlo como un medio de comunicación pues oficial y estoy en todo ese proceso. Qué bien, felicitaciones. Sí, gracias. Sí, no, y ha sido sobre todo pues mucha gente que he encontrado en el camino y que ha sido una comunidad totalmente pues que crece solita, ¿no? Que ha sido como esporádica, pero sí hay una necesidad evidente de conocer las noticias en español. Y al principio entonces, para mí fue también un gran desafío porque yo, Mercedes, venía a informar con un equipo de 5 personas, el camarógrafo, el del sonido, el de la luz, el que hacía la transmisión, a yo aprender a hacer mis propias transmisiones, a hacer mis propios videos, a editar, que yo tenía idea de eso porque yo lo había estudiado, yo venía trabajando en televisión, pero ya cuando tú te sientas a editar un video, y eso ha sido maravilloso para mí porque
empecé a estudiar edición de video. Ya. Y eso tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo te toma, no sé, cada día hacer todo este proceso de Bastante. edición? Bueno, yo hago con mi podcast y yo tengo más o menos idea, pero me imagino que lo tuyo es mucho más Sí, complicado. sí, pero al final mira que me ha ayudado mucho porque yo decía, si yo no hubiera aprendido a editar, porque yo sabía editar, pero lo básico, allá en el canal me hacía el editor todo, yo le daba instrucciones y todo quedaba perfecto. Pero cuando yo empecé a caer, ok, ahora empecé a hacer un curso de edición, empecé a manejar programas de edición. Gracias a eso, yo puedo ser corresponsal para Estados Unidos porque yo ya hago mi propio contenido. Y yo ya no necesito un equipo de 5 personas, sino que yo ya voy con un trípode, hago mi video, luego vengo, hago el sonido, hago todo. Y eso me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento profesional también. Entonces, de toda esa experiencia, eso también me ha servido para tener nuevas habilidades, que también es un desafío grande de decir, bueno, yo me quedo acá esperando a que todo fluya y esperando a que dentro de 10 años alguien me contrate cuando ya sepa hablar perfecto alemán, o miro cómo hago y hago, desarrollo otras habilidades. Y eso me ha servido mucho. Y de hecho, para mí Suiza Noticias también ha sido como un laboratorio de empezar a buscar nuevos formatos, de empezar a desarrollar como nuevas cosas que puedo hacer, porque antes todo era muy en la lógica del medio en el que tú trabajas con otra gente que hace el trabajo por ti. Ahora, gracias a esto también yo puedo editar mis propios videos, puedo buscar contenido, puedo buscar información. A ver, cuéntame, cómo es el paso a paso antes de que una noticia salga en Suiza Noticias? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿De dónde viene la idea? ¿Qué noticia vas a dar? ¿Cómo es? Pues yo constantemente me estoy informando como de lo que pasa en el país. También tengo ciertas páginas como oficiales de la Oficina Federal de Estadística, de las comunicaciones gubernamentales, de ciertas organizaciones, por ejemplo, Prosenectute o organizaciones así que hacen como noticias referentes a los temas que me pueden importar como migrante. Entonces, luego de eso, ya decía, bueno, esta noticia puede ser importante. Por ejemplo, hace la de hoy, por ejemplo, estadísticas de libre circulación de personas en Suiza. Entonces, que en términos generales, la conclusión es que los migrantes de Europa en general no le están quitando el puesto a los suizos, como mucha gente lo piensa, lo dicen las cifras, sino que están contribuyendo pues a mejorar los índices laborales y a cubrir otras cosas que los suizos no cubren, pero también que, por ejemplo, los inmigrantes de terceros países tienen más desafíos para la integración laboral, porque no todos migran con la idea del trabajo, ¿no? Por otras razones, como en mi caso, de agrupación familiar y todo eso, y otras muchas. Pero entonces luego de eso ya entonces lo que hago es buscar información oficial, la fuente oficial, que eso toma también trabajo. Si es una encuesta, entonces ir a la encuestadora directamente, revisar qué dijo este estudio, porque a veces encuentro cosas que incluso no son atractivas para los medios tradicionales, pero para mí como migrante sí digo, wow, ahí está la información. Eso me importa más a mí que esto otro que dijo este medio. Y luego entonces lo contrasto con lo que dicen los medios para saber más o menos qué voy por la vía. Y ya luego ya empiezo a armar como toda la información, cómo la quiero informar, si va a ser un video, o si va a ser como un post, o si va a ser más como algo mucho más extenso en la página web. Y luego empieza el proceso que un video puede tomar, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la complejidad. Pero yo siempre trato como de mantener una línea visual muy clara, como de la identidad y del tema técnico, ¿no? Que además me gustó hacer video, me gustó aprender a editar. Ok, ya, pero se ve que es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero para mí ha sido un gana-gana, más allá como de todo lo que pasa en Suiza Noticias, es que soy consciente que cada día como que no, es que sabes, para mí la mayor preocupación era yo voy a parar de hacer algo, vivo de una profesión en la que todo el tiempo está cambiando por la inteligencia artificial, por las nuevas demandas, la nueva lógica en los medios, y eso para mí era terrorífico saber que yo me iba a desactualizar
o porque eso pasa, ¿no? En cualquier profesión en la actualidad, o sea, no solo porque sea comunicación, todas las profesiones se están reinventando por todo esto que está ocurriendo de la tecnología. Y entonces ahí dije, bueno, al final voy a estar siempre todo el tiempo y eso es lo que hago. Entonces cada que yo voy a hacer un video, digo, este video no me va a dar nada, pero estoy aprendiendo demasiado al final. Me siento que estoy entrenando como mis capacidades también, estoy entregando información que de alguna manera es también como servir un poco, entregar un poco más. Y porque para mí eso es informar, ¿sabes? Una ciudadanía informada toma mejores decisiones, tiene mejores herramientas. Y cada vez que, por ejemplo, alguien me dice, gracias por la información, y eso yo digo, bueno, qué maravilla, porque más allá de la información, o que yo esté enfrente o detrás de la cámara, es que la gente le esté sirviendo en su vida diaria y que muchos de los errores que quizás yo cometí al venir acá, otra persona pues los tenga más claros de cuáles van a ser sus desafíos o a dónde puede acudir para lo siguiente. Ya, sobre todo recibir la noticia en tu propio idioma, ¿no? Creo que eso es lo que más ayuda a los migrantes hispanohablantes aquí. Total. Y ha sido súper lindo porque ha sido también mi manera de estar arraigada a mi mundo, a mis raíces, a mi hogar. Y yo lo disfruto demasiado porque pocas veces, digamos, en el contexto diario, tengo la oportunidad de hablar español. Entonces, cuando yo voy a mi momento de hacer las noticias, yo lo hago con demasiado amor porque es mi momento, como mi encuentro con lo que yo soy y amo como suena el español. Entonces yo me encierro, tengo como un pequeño estudio también, me encierro y empiezo a hacer mis noticias y es mi momento de... Adoro ese momento porque nada se compara con comunicarse en el idioma en el que uno habla, ¿no? Como decían, es muy difícil llorar en otro idioma, pero llorar en el tuyo es maravilloso. Entonces, adoro ese espacio. Bueno, y también, Mercedes, porque mucha gente de Suiza está escuchando las noticias en español. ¿Sí? Sí. Eso quería preguntarte, ¿cómo son las estadísticas de gente local escuchando tú? Bueno, hay digamos, en las estadísticas que tengo, hay una... se lee mucho acá en Suiza. También hay de muchos, por ejemplo, de España, Suiza, España, Alemania. Y también, por ejemplo, países como México, bueno, nuestros países, ¿no? Ha llegado en redes sociales gente de acá y me ha parecido como muy interesante. De hecho, una vez una profesora de español me mandó un video porque yo cometí un error de tipografía en un video. Entonces, claro, pasa muchas veces que uno escribe algo en un video, ¿no? Como en un crédito o algo y se me fue. Ella me dijo, ¡ay! ¿Cómo estás? Mira, qué pena corregirte. Pero esto acá lo escribiste mal y yo... Pero es que quiero decírtelo porque nosotros los viernes estamos analizando los videos que tú tienes. Porque un estudiante mío que es suizo lo trajo y dijo, ¿por qué no lo analizamos? Yo entiendo perfectamente estas noticias y me interesa un poquito más como que hablemos de la actualidad de nuestro país, pero en otro idioma. Yo dije, no puede ser. Y me ha pasado que, por ejemplo, conozco compañeras latinas y me dicen, oye, me pasó con una compañera ecuatoriana. Mi suegro te sigue, él me mandó un video de Suiza Noticias. Yo le dije, ay, yo la conozco, no sé qué. Y en otro encuentro también me pasó, mi mamá te sigue, no sé qué. Y yo digo como, wow, es una mujer como de mamá suiza y papá colombiano. O español, no recuerdo bien. Y ella me contó que la mamá estaba siguiendo porque no quería olvidar cómo era el español. Y me ha pasado así. Entonces yo como, bueno, interesante y también que hacen comentarios o cosas así sobre, me ha parecido chévere, como muy abierto a este idioma, ¿no? Claro, las noticias son una forma también para aprender un idioma, ¿no? Sí, y mi suegra también, por ejemplo, empezó a aprender español.
y entonces ella me dice, no, me gusta cuando pone los créditos porque yo también puedo leer y entiendo mucho más. Y yo, no, qué maravilla. Sí. O me dicen, ay, yo no sabía de esto. Entonces ella me dice, ay, vi tu noticia, qué bueno que esté pasando esto, no sé qué. O me dice, ay, esta noticia también ten en cuenta que tal cosa y tal otra. Porque ella es también una persona como súper informada. Entonces ahí también incluso yo le consulto. Sí. Ha sido bien interesante. Ok, Liz, me gustaría pasar un poco ahora a temas, vamos a decir, más personales sobre tu integración. Bueno, ya nos dijiste que lo más difícil al principio fue el tema laboral, pero Sí. ¿qué otras cosas? ¿Cómo te va, por ejemplo, con el idioma, que el sistema de vida en Suiza? Bueno, pues al principio fue duro, ¿no? Porque nosotros venimos de una cultura un poco más emotiva, como esto ya lo has escuchado, yo creo que muchas veces. Y para mí el tema también de la soledad, porque lo que te digo, yo venía de una familia en la que nunca migrar fue una opción, ni siquiera estaba en mente, ¿no? A pesar de que en mi país y en nuestros países hay una tasa de migración alta, nosotros no estábamos como en ese tema, pues, y nadie podía creer que yo iba a dejar todo eso por lo que yo vivía, porque yo además vengo de una ciudad muy pequeñita que se llama Manizales, una ciudad en la que se cultiva café, es por allá en una montaña chiquita. Y yo me fui a vivir a la capital porque quería cumplir mis sueños. Allá, afortunadamente, muchas cosas se dieron de lo que yo había soñado. Entonces, yo ya había construido todo lo que para mí era la idea de éxito y lo que yo había proyectado para mi vida en la edad de la que yo tenía. Entonces la gente decía, no, ¿cómo vas? ¿Estás loca? Yo decía, no, no va a ser tan difícil, pero resulta que sí. Entonces, bueno, el tema de la soledad para mí fue súper difícil. Y el tema del idioma también, porque yo hablo inglés, pero al final, y con eso uno se defiende en Suiza, pero al final la amistad, la familia habla alemán, ¿no? Entonces, he hecho cualquier cantidad de cursos en alemán. Ya estoy en ese proceso, entonces al principio fue como súper duro porque me di muy duro tratando de que yo en un año tengo que hablar alemán, ¿no? Y resulta que me pasaba los tropiezos que no entendía o que no me entendía hasta que al final dije, me voy a relajar, voy a aprenderlo poco a poco y todavía lo sigo estudiando y repetí dos veces el B1 porque no entendía mucho, bueno, en fin, pero ahí voy en el proceso y al final dije, me voy a relajar, eso va a llegar desde que yo lo siga estudiando, en algún momento voy a entender y cada vez entiendo más y cada vez me puedo relacionar un poco más, pero sigo cometiendo muchos errores, pero al final, pues es el proceso, ¿no? Yo no puedo decir que yo voy a aprender alemán en un año o en dos. Realmente todo el mundo tiene su proceso. Lo importante es seguir aprendiéndolo y estudiándolo y cada pasito cuenta. Yo empecé a celebrarme cada vez que, por ejemplo, voy a una visita y puedo sostener una conversación más o menos en alemán y entiendo un poco más. A veces le digo a gente como, oye, yo entendí tal cosa. ¿Es así o no? No, no, está al otro lado, en fin. Y me pasa, por ejemplo, en la radio, ¿no? Todos hablan alemán porque la gente te habla inglés como al principio y luego ya, chao, olvídate. Eso ya todo es alemán y cuando están en grupo ya es normal. Es el idioma que aquí se habla y hay que aprenderlo. Pero dejé de darme tan duro como me daba antes para aprenderlo porque es la frustración más grande. Y eso le digo yo a todo el mundo como cuando empieza, mira, no lo vas a aprender en un año o de pronto sí, sí es como wow, pero no te des duro. Llévalo poco a poco y cuando yo tomé esa decisión, empezó a llegar a mí, empezó a salir, empezó a fluir. Porque, y yo creo que eso pasa con todos los idiomas. El problema es que venimos de una comunidad en la que solo se habla español. Todo el continente, excepto Portugal, que es de alguna manera cercano. Y acá la gente habla 4 idiomas desde muy pequeños. Ya, el idioma. Liz, ¿cómo manejas tu nostalgia por Colombia?
Ay, bueno, no, esa parte es dura, ¿no? Esa parte a mí me ha desafiado demasiado porque yo tengo un arraigo muy grande a mi familia. Eh, y yo creo que de alguna manera el tema de escuchar español a mí me ha ayudado, sobre todo por eso, por sentirme en casa, sentirme más cercana, porque a veces, claro, cuando hay un día en el que solo has hablado inglés en todo el día y alemán, ¿no? La cabeza está que se puede reventar, porque tú para hablar tienes que pensar 1000 veces antes y como que a veces fluye, a veces no fluye. Hay días en los que el alemán está más bonito, más claro, hay días en los que, Dios mío, ¿qué dije? ¿En qué idioma hablas con tu pareja? Hablamos inglés, alemán y español. Hablamos las tres. Entonces es muy chistoso, pero definitivamente mi nostalgia se maneja a través del español, de hablar mi idioma, porque a mí eso me saca como muchas emociones de adentro, ¿no? Y entonces al principio empecé eso, a escuchar podcasts, entonces a escuchar historias, podcasts que me llevan como a Latinoamérica, lo que adoro, que me cuenta con historias de Latinoamérica, a escuchar noticias en español. Y en otros idiomas, porque también es una súper manera como lo que tú haces para estudiar el idioma y escuchar historias de otros. Exactamente eso, se hace demasiado interesante aprender español así, aprender alemán, aprender inglés. Entonces escucho en ese momento como podcast en 3 idiomas, porque esos son como los que me interesan en el momento, pero definitivamente para mí ese idioma materno, el lenguaje materno, me da como mucha seguridad, me da muchas emociones muy cercanas a mí. Ya, ya. Ujú. Y ahora, ¿hay algo ya de la cultura suiza que tú lo sientes ya como parte tuya? Quiero adaptarlo. Hay muchas cosas que yo quisiera adaptar a mi vida, como otras que quisiera también sumar, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la planificación, la puntualidad. em, el tema, por ejemplo, yo admiro demasiado la manera en que aquí se producen los cambios en las leyes, que siempre hay un periodo de adaptación, ¿no? Ya un periodo de transición, eso me encanta, que todo está muy bien planificado. Y cuando miro atrás un poco de la historia de Suiza, también digo, wow, cómo han logrado convertirse en cómo han logrado imponer su marca, cómo han logrado, por ejemplo, tener tan buenos talentos, atrapar a los mejores talentos y también gestionarlos, ¿no? Cómo han logrado hacer la economía más competitiva y por qué lo están haciendo. La estabilidad me gusta mucho. Eso me gustaría mucho adaptarlo a mi vida, el tema de la planificación, porque además yo venía en un ritmo demasiado rápido, rápido. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo reportería, empezaba mi día en un lugar y podía terminar en otro absolutamente diferente, de pronto hasta en los otros días. Entonces yo empezaba, por ejemplo, el día con el presidente en un helicóptero, visitando una zona de mi país en la que había conflicto, visitando a los soldados, visitando a la población, haciendo el cubrimiento periodístico de esa visita y al final terminar en otra región de mi país porque era un accidente que yo tenía que ir porque era la corresponsal más cercana a la zona. Eso me pasó muchas veces y eso mi mamá estaba muy acostumbrada a eso, a que mis horarios eran una locura, entonces yo por eso tampoco tenía mucha vida personal activa y por supuesto toda mi vida estaba enfocada, toda mi energía en hacer eso que yo absolutamente amaba. Ya, pero eso acá cambió mucho acá, ¿no? Mucho, bastante. Liz, vamos a hacer lo que ahora denominé como el ping pong migrante. Y en tu caso, por ser de Colombia, voy a decir dos conceptos, uno de Colombia y otro de Suiza, y tú me dices con cuál te quedas, ¿no? Ajá. ¿Pan de bono o pan artesanal suizo? Pan de bono. Es Es delicioso. muy rico, sí, Sí. sí, sí. Em,
¿Trancón bogotano o puntualidad suiza? Puntualidad, 100%. Yeah. Eso es oro en este país. Es Ujú. maravilloso. Yeah. ¿Café colombiano o chocolate suizo? Café, siempre. Yo soy 100% café, además porque mi familia cultiva café. Entonces, para mí eso es, para la gente acá es escandaloso cuando yo les cuento. Yo tomaba café en mi biberón cuando yo era pequeña. Una dosis muy pequeña, pero para la gente es como, no, tú eras un bebé y tomabas café, claro, porque eso era lo que había en mi región. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo no sé de tal café, yo me tomo 1 o 2 cafés diarios. Y yo crecí como una niña normal. Pero esa era tan normal en mi vida, en mi familia, que todos se tomaban con café. Entonces a mí pequeñita me daban la leche con un poquito de café y yo no era hiperactiva ni nada. Totalmente normal, pero sí, para eso es un choque cultural grandísimo que hay acá. Y yo le cuento y la gente es como, no puede ser. Y yo digo, pero mira, me soy totalmente normal. Pero era lo que había a mi alrededor, en mi entorno. Tú comes los frutos que hay, como en tu región. Y para mi familia jamás pasó por la mente que eso fuera malo. Y de hecho era muy rico. Ok, sigamos. ¿Mercado en Plaza de Colombia o supermercado suizo? Mercado en plaza. Frutas. ¿Navidad caliente en Colombia o blanca en Suiza? La Navidad blanca es bellísima. Adoro la Navidad en Suiza. Y es muy especial. Sí. El color blanco. El color, la decoración, las luces, como le ponen mucho amor a la Navidad. Eso me parece lindísimo. Ahora te hago unas preguntas. Una costumbre suiza que ya sientes parte de ti. No sé, los hikings, caminar, el wandering. Eso para mí es, ay, adoro, no lo cambio por nada. Yo desde que llegué acá no he parado de recorrer montañas y para mí, incluso la primera vez que vine a Suiza de visita, yo quedé muy impresionada porque estábamos en una montaña y yo decía, no, devolvámonos, regresemos porque esto es demasiado para mí. Y yo estaba haciendo un drama en la mitad de la montaña y yo decía, no, me estoy asfixiando, me voy a morir. Y veo a 2 personas adultas mayores, o sea, ponle tú, no sé, 80, 70 años, como si nada con sus sticks caminando y nos sobrepasaron. Y yo dije, Dios, o sea, me sentí muy mal. Yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Y empecé a sorprenderme de ver gente adulta en la mitad de la montaña, de ver niños pequeños, de ver padres con sus hijos al hombro. Y yo decía, Dios, y en este momento te digo que he caminado muchísimos kilómetros por Suiza y adoro, es mi actividad, yo no lo cambio por nada. Casi todos los fines de semana intentamos ir a un lago, ir a una montaña y para mí el contacto con la naturaleza acá es la verdadera riqueza de Suiza. Me acuerdo. Liz, una palabra en alemán o suizo-alemán que ya la usas sin darte cuenta. Ay, que ya la uso con mi perrito. ¿Qué dices? Pues le digo varias cosas. Bist du ein schöner Bussi? Bist du? Bist du ein schöner? Porque mi perrito es colombiano, pero entonces ahora vive conmigo acá. Y eso también ha sido como para enseñando alemán. Sí, le también, Warte, Toby, Warte. ¿No? Esa es como mi palabra cuando le hago, y así como sin pensarlo, ¿no? Que empieza a darle como cariño y mimos en alemán, yo es como, wow, ¿qué estoy haciendo? Y o a veces lo hago sí, como en suizo español, o en alemán español, en fin, pero mi perrito ya también entiende, entonces yo ya, ay, bueno, le voy a hablar. Ok, otra, una canción que te transporta directo a Colombia. Ay, una canción, pues a mí me gusta mucho Carlos Vives, entonces acá he escuchado algunas canciones que me gustan de Carlos Vives,
como la tierra del vino. Ujú. Es muy linda, muy tradicional. Ya. Mm. ¿Qué más? Un olor que te lleva directo a tu El infancia. café. El café de todas las mañanas, para mí eso es como un ritual, Mercedes. O sea, mi día no empieza ¿Tienes sin café café. colombiano siempre en tu casa? Sí, siempre, Ya. siempre. Y cuando, por ejemplo, viajamos, nuestros vecinos, ay, el café, siempre es como Mm. lo que nosotros, porque pues claro, también viene como de mi familia, entonces para mí eso es como Ujú. todo el amor y bueno, el café, yo por ejemplo, a mí no me gusta el café instantáneo ni nada de eso, para mí es como un crimen y acá a veces es muy popular, ¿no? La maquinita esta del café que viene en los pots. Ah, ya. Pero yo para mí eso no es café. Entonces yo sí soy muy tradicional en el café. Me encanta molerlo, sentir el olor. Para mí esos minutos son todo. Ujú. Es como de conexión conmigo, me gusta el olor, lo disfruto muy lentamente. Para mí el café es maravilloso. Y amo que en Suiza también les guste tanto el café. Eso para mí es como, ay, la oportunidad. Sí, Además el café colombiano tan bueno que es. sí. Liz, ya un poco para terminar, la pregunta que hago a todos mis invitados, que creo que ya la sabes. Eh, sí, si pudieras llevar algo de Suiza a Colombia y viceversa, ¿qué sería? Bueno, yo de Suiza destaco demasiado el sistema de gobierno. Ujú. Me parece que es un sistema que da mucha estabilidad y que gracias a esta estabilidad en las decisiones eh, pues tan importantes de todo el país es que Suiza ha logrado el éxito en muchas situaciones, en que se mantenga una inversión, en que se mantenga credibilidad, en que el país tenga como buenos aliados en el comercio, en el que el país mantenga su reputación a nivel internacional, en el que bienestar de la población. Entonces definitivamente ese modelo de gobierno en el que participan tantos actores, en el que no solo una persona tiene la última palabra, me parece maravilloso. También me gusta el tema de la democracia participativa con todos los temas de los referendos, porque también al final puede que no siempre la mayoría tenga la razón, pero al menos hay una deliberación Ujú. y hay una oportunidad de que el ciudadano se manifieste en las urnas. Eso me parece maravilloso y también me gusta mucho que se respetan las decisiones electorales. Ya. Hay referendos que quedan tan cercanos pero que al final la gente le guste o no, los respeta. Entonces hay como una cultura política y democrática muy interesante. Ujú. Yo valoro muchísimo eso. Y cada vez que conozco más ese sistema digo, wow, es maravilloso. Porque evita que se presenten muchos problemas, ¿no? Porque al final el gobierno define el bienestar de la ciudadanía. Entonces, para mí eso es como fundamental. ¿Y qué traería de Colombia? Bueno, un poco más, bueno, no, Más pues, café. sí, unas plantas de café. Pues traería mucha unidad familiar, Ujú. que quizá, y esto lo he hablado mucho con muchas personas suizas, ¿no? Que quizá a veces en circunstancias diferentes, la gente como de la tribu, del grupo, aprende un poco a ser más resiliente junta, a ser un poco más empática con los suyos. No sé si es porque las circunstancias obligan a que la gente trabaje un poco más coordinada, pues de la mano, ¿no? De más en comunidad o porque es así. Porque yo también atribuyo eso un poco a nuestra historia de los indígenas, siempre andan en tribu, de que siempre se ayudan unos a otros. No quiere decir que acá no pase, ¿no? Pero aquí pasa en otra dirección. Pero la unidad, así como el tema de la familia, de ese vínculo sagrado que tenemos nosotros, yo eso siempre quiero conservarlo para mi vida, de que la familia sea como el núcleo y el punto de partida para todo. Ujú. Que es difícil y todos los días me lo cuestiono porque estoy lejos de mi familia, pero trato de hacer lo posible siempre porque me visiten o por visitarlos o por estar incluso a la distancia muy pendientes de todos, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental y lo más doloroso de este proceso de migración para mí ha sido más que mi vida profesional y mi Liz de antes es la lejanía de mi familia, porque al final cuando tú te vas de la casa, todo empieza a cambiar,
se empiezan a ver personas, empiezan a crecer. Y cuando menos piensas, tú ya ves a tus papás y dices, Dios, los veo más viejos. Y esa parte es muy difícil. Pero también siento que en alguna manera hay que crecer. Ya, exacto. Liz, muchas gracias. Gracias. Wow, nos extendimos un montón. Ay, lo siento. No, muy interesante la conversación. Bueno, terminamos. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por la invitación. Y te Gracias. felicito por todo esto tan lindo que haces. Gracias, Liz, gracias. Vamos a dejar igual toda tu información aquí en la descripción de Spotify. Y a todos les pido que nos sigan, que nos den estrellas. Sí. Eso nos ayuda a que la comunidad crezca. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Wow.